que cada quien... Y ya voy a hablar con Sebastiana, que ya la veo aquí, porque ella justamente ayer hablaba de esta jueza, justamente, que es Luz Dari Moreno. Y dándoles ya la bienvenida a Sebastiana, que acaba de terminar su programa. Ustedes saben que ella hasta ahora también está chambeando. Buenos días, Sebastiana. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Norexa. Buenos días, Enler. Un saludo para ustedes y la audiencia. ¡Qué elegancia la de Francia! Ah, para que tú veas. Para que tú veas, para que vos veáis. Vos veáis. Sebastiana, estamos hablando de este caso. Cuéntame de este caso terrible cuando le meten 30 años a la doctora Orozco. Por favor, cuéntanos de la jueza esta que ayer te escuchaba que era una persona conocida en el estado Táchira. Sí, Luz Dari Moreno Acosta fue fiscal, fue muchos años fiscal de niños, adolescentes, o sea, lo que decíamos que era fiscal de menores. Fue una muy buena fiscal, ¿sabe? Por eso precisamente me llama profundamente la atención esta decisión que, como tú decías, toman incluso en un momento en el que el régimen está expirando. Y más aún contra una mujer que esta doctora tiene una situación clínica terrible, pero además por todo el estado de depresión que ha sufrido por la muerte de 2 hijos, que es una situación terrible. Entonces, mira, no reconozco a la Luz Dari aquella que era defensora de causas justas, que era defensora de niños, que era defensora realmente a ultranza, y además observé, fíjate que esa fotografía que pude rescatar, observé que ha borrado todo a través de las redes sociales. ¿Sabes que es una de las cosas que están haciendo los fiscales y los jueces? Entonces borran sus redes sociales, incluso los nombres, todo, para no aparecer. Y además noté que algunos medios que habían publicado la información, por lo menos en el caso del estado Táchira, donde ella aparecía y habían publicado su nombre, eliminaron después el nombre, porque, bueno, muchos medios además están pues bajo presión y amenazas y chantajes en el estado Táchira. También queríamos compartir contigo el caso de Rafael Guedes, el ayudante del general Tremont, que tú has puesto pues sobre la mesa y que resulta que está envuelto en un halo de misterio que no se entiende, que es brutal, que solamente, sabes, que empieza uno a imaginarse cosas y no llega a entender qué pasó allí, qué cosa, y el acoso a la familia y el misterio y la cosa, la presión muy grande y muy doloroso este caso, ¿sabes? Sí, fíjese, es que además obtuve una información nueva, reciente, de algo que me sorprendió mucho. Resulta que hay como la certeza de que cuando el general Tremont no sube al avión, porque él de hecho iba a viajar con la familia, con su ayudante, e iban los 2 pilotos, es decir, que iban a ir 6 personas. El general Tremont lo llaman a última hora, él sale precipitadamente, contesta una llamada y dice, bueno, no puedo ir, porque iban a Margarita, y ellos, su familia sube. Pero casualmente me decía una persona que este muchacho nunca subió al avión. Es decir, que Guedes nunca subió. ¿Qué pasó con Guedes? Y esto lo obtuve una información después que publiqué este artículo que ha sido muy comentado en Infobae el día domingo. Sí. Y me sorprendió porque casualmente una persona me dijo, mira, yo no puedo hacer silencio sobre esto, pero yo te puedo decir que es cierto que el general no subió al avión y estaba ahí, como yo lo había dicho en alguno de los programas, sino que además, perdón, es que hablé como 1 hora en mi programa, disculpe. Me dice que Guedes, que este sargento mayor de tercera, Rafael Guedes, no subió al avión. ¿Qué pasó con él? No se sabe. El muchacho le había dicho a su familia que él iba a viajar a Margarita, pero no les especificó que fuese con quienes iba. Ellos suponían que como él era un hombre de confianza del general Tremont
y además pues tenía con él trabajando hace más de 2 años y había una relación muy cercana porque él había servido muchas veces de escolta, incluso de la esposa y la hija del general Tremont, pues consideraron que él se había subido en el avión y se había ido. El problema es que la información reciente que acabó de obtener es que no es cierto, que él no subió al avión. Ahora, ¿qué pasó? Y eso explica también, Norexa y querido Elder, eso explica por qué en ninguno de los reportes de la Fuerza Armada y de la aviación y del CODAI nunca mencionaron a Rafael Guedes. ¿Nunca? ¿Qué sucedió? No lo sé, pero sin duda hay toda una historia de mucha opacidad y me lo certifica además el hecho de lo que hicieron, no solamente con los supuestos restos de él, porque cuando la propia familia duda de los restos, porque dice, ¿cómo es que después de 5 meses les dicen que encontraron unas vísceras en el mar? O sea, vísceras, porque es que si hubiesen dicho que encontraron otra parte del cuerpo, diría fue que... El fémur. Claro, no, algún hueso, dentadura para identificar. Claro. Pero las vísceras, o sea, las vísceras que se supone que cómo se mantienen en el mar las vísceras, si eso era indudablemente lo primero que iba a desaparecer. Claro. Entonces, hay muchas dudas y además, pues, como narré en el artículo, la hermana de Guedes, molesta, indignada, dolida, cuando le refuta a uno de los funcionarios del CODAI que estaban ahí, que ellos no sabían y que no había la certeza de que la persona que estuviera en ese ataúd fuese su hermano Rafael Guedes, el funcionario le dice muy groseramente que él tiene allí en las fotos, las fotos del cadáver destrozado y que si quería se las mostrara, pero no se las mostró, no se las enseñó. Y me crea mucha duda por qué, como una persona del pueblo también me refiere, dice, ¿por qué trajeron tantísimos funcionarios? Y todos, además, incluso en el velorio, había como una acción intimidatoria contra los familiares y los amigos. Recuerden que estos pueblos pequeños, pues toda la comunidad se va al sitio, porque bueno, eso es lo normal. En los pueblos todos se consideran familias, entonces cuando sucede algo que afecta a alguna familia, el resto de la comunidad se va a apoyar, siempre, tú sabes, uno siempre lleva alguna cosa para colaborar y además hacer acto de presencia, que es un acto de solidaridad hacia la familia. Bueno, en este caso, muchos se sintieron intimidados porque había demasiado personal de militar y personal de inteligencia. Y esto creó como una gran duda, incluso entre la gente común del pueblo, entre la gente humilde, sencilla, que se preguntan, ajá, pero ¿por qué tanto? Porque no iban precisamente a hacerle un homenaje, iban a fiscalizar, a custodiar. Me dicen que en el velorio estaban los funcionarios de inteligencia casi metidos ahí entre las conversaciones para saber de qué estaban hablando la gente. Eso precisamente crea todavía mayor duda sobre lo que ocurrió con este sargento mayor de tercera, Rafael Guedes. O sea, hay mucho miedo, lo que significa que hay mucho miedo de que la gente va a investigar a fondo, porque nadie se va a quedar tranquilo, Sebastián, y tú lo sabes, cuando le presenta un ataúd sellado, no sabe que si ese es el verdadero cadáver de su familiar, y hay muchas cosas que rodean este caso muy misteriosa, y ya la está tapicaculable cuando ve Bejuco se asusta, ya saben que lo que hay mucha mentira alrededor de todo esto. Sebastián, ¿qué ha pasado? Tú denunciaste sobre un enfrentamiento donde hubo 2 militares caídos venezolanos. Yo no he sabido más nada de ese caso. No, bueno, es que precisamente cuando hay información sobre un militar es porque logramos obtenerlas, no precisamente por vía oficial. Fíjese que el caso del otro muchacho que también denunciamos que murió en Sanare, ese no apareció por ninguna parte. Es decir, si no es porque nosotros lo mencionamos, hicimos alusión y buscamos fotografías y hablamos con gente de la comunidad y demás, nunca nos hubiésemos enterado que eso había sucedido. Y nos enteramos de lo de Guedes porque había sucedido el otro caso. Entonces, cuando intenté profundizar en el primer caso, mucha gente me decía, pero ese fue el de la urna cerrada. Y yo decía, no, porque me dijeron que el otro niño, el más jovencito, tenía el rostro golpeado. Bueno, ese caso ha estado sumido en la mayor opacidad. Pues resulta que así mismo ha sucedido con el caso de Rafael Guedes. Rafael Guedes,
con el otro caso ocurrido con 2 militares en el Catatumbo y otros en el Amazonas. O sea, mira, Norexa y Enler, tú sabes que es brutal que el ministro de la Defensa, el comandante estratégico operacional y los comandantes generales de los componentes estén llamando a jóvenes venezolanos a incorporarse a la Fuerza Armada cuando se los regresan a sus padres en urnas selladas, destrozados, no dan respuesta. Incluso en el caso de Guedes, les hicieron pagar la prueba de ADN y por eso se tardó y la gente tuvo que hacer lo que nosotros decimos un bote, una vaca, una colecta para poder pagarlo. O sea, ¿qué es eso? Una persona, un funcionario, unos padres que le dan a la Fuerza Armada a sus hijos y asumen que es para servir a la patria y al país, como dice el general Padrino en todos esos cuentos, toda esa retórica que él da, y resulta que finalmente ni siquiera responden por ellos, al contrario, amenazan incluso a la familia para que haga silencio. Ese es otro patrón criminal, Sebastiana, sí. Ese es otro patrón, porque no puede ser, no es un caso, son varios casos que se logran conocer, pero se nota que hay una conducta allí que va más allá de una casualidad, de un caso único, de un caso aislado. Eso es terrible, además, para demostrar puertas adentro de la Fuerza Armada con estos casos, decirle, bueno, atrévete a pasar la línea para que tú veas. Sí, exactamente. Y sobre todo que yo creo que muchos de esos casos no los hacen, no les publican ni siquiera un obituario para que no se entere, para que no nos enteremos, no pongamos el ojo cuando digo, oye, ¿de qué se murió? Exactamente. Sí. Exactamente. Ahora que sí, en la activación, Sebastiana, de los comandos de defensa integral, estos que han mandado Maduro y esta lucha armada, de cara a aguas adentro dentro de la Fuerza Armada Nacional, tú has dicho una y otra vez que no es monolítica la Fuerza Armada Nacional. Estos llamados de la lucha armada, estos comandos de defensa integral, ¿qué repercusiones pueden tener de cara a lo que puede suceder en los próximos días, próximas semanas, de este desmantelamiento de la estructura como el Cártel de los Soles? No va a servir para nada. Eso no es más que humo de Maduro y del régimen venezolano para tratar de hacer ver que cuentan con la Fuerza Armada y además mantenerla entretenida. Eso no tiene ninguna repercusión realmente. ¿Saben? Porque es que el mayor problema que tiene Nicolás Maduro es la destrucción de la Fuerza Armada y principalmente, además, el recurso humano. Mira, no hay ninguna guerra que se gane si el recurso humano no está comprometido. El problema es que en el caso de Venezuela, no solamente que los militares no están comprometidos, sino que es que no están. La mayoría de los cuarteles venezolanos están vacíos, tienen el mínimo de personal. Mire, en un caso reciente, conversaba con un militar, esto de un oficial, y le preguntaba, mira, ¿y tú qué haces ahí? Porque me comentaba que estaba en un cuartel en particular. Y digo yo, ay, ¿por qué andas ahí si a ti no te han nombrado para ese cargo? Y entonces le dio risa y me dijo, aquí todos estamos haciendo de todo. ¿Por qué? Porque se supone que tú antes, por ejemplo, las brigadas, quien comandaba en la brigada era un general de brigada. Entonces, el que estaba ahí no era que iba otro general de brigada, iba un general de división, no, eso no, porque eso sí tiene una jerarquía. Bueno, resulta que como no hay, pero hay bastantes generales, entonces envían generales para cargos o para cuarteles donde no tienen nada que hacer realmente, pero hacen bulto, como decimos, pues. A jugar banca, a jugar banco. A jugar banco, claro, porque no hay el personal clave que debe existir. Mire, hay un puesto que a mí siempre me llamó mucho la atención porque era lo que llaman el fuerte Llanuro en el estado Apure. Por ejemplo, está, bueno, antes de llegar al Nula, entre Táchira y Apure, está el fuertecito este. Bueno, y pues, mucha gente, mucho soldado, mucha tropa, como arroz, pues. Bueno, en estos días le pregunté a alguien
y me dice, ahí he visto 5 o 6 personas. O sea, imagínate en un puesto clave en frontera, y menos mal que los narcos y los guerrilleros están ocupados allá con esa guerra que tienen con Petro, porque mire, esos tipos se podrían tomar el territorio tranquilamente. Bueno, ya ellos pululan en territorio venezolano, pero ante eso, o sea, es inaudito. La destrucción que tiene la institución castrense es profundamente dolorosa. Así O es. sea, no Ahora hay sí, motivación. Ahí no hay motivación para defender a nadie, Sebastiana. No, ahí no hay motivación para defender a la camarilla. Ahí no hay motivación para inmolarse por Nicolás Maduro. No hay nada de eso, olvídese. El que está por allí reclutando gente es Diosdado Cabello. ¿A quién está reclutando? Mire, está reclutando policías, está reclutando colectivos, está reclutando gente, todo el que puede. En estos días, incluso en una reunión que hubo en Bolívar, una persona me comentaba que era impresionante además el nivel de descaro de Diosdado al comprometer a gente irregulares, chicos, a irregulares, a colectivos, ¿vale? bueno, pero Porque él quiere claro, hacer su propio ejército. claro, pero fíjate que ayer confesó que es una mata de nervios, porque pidió tener nervios de acero por una amenaza extrema, pie de plomo, nervios de acero, máxima movilización. O sea, está asustado. Bueno, es que tiene por qué. Tiene por qué, porque el que no tiene margen de negociación es él. Mire, Nicolás Maduro, dentro de todo, todavía Trump dice, bueno, voy a ver si hablo, ¿no? Que no va a hablar, que no va a hablar. ¿Qué es lo que le están diciendo a Nicolás Maduro? Sencillamente que a partir del 24 de noviembre tiene que decidir y tiene el plazo de aquí. Le dijeron así como que consulte de aquí ya qué vas a hacer, porque a partir del 24 de noviembre se le cerró la puerta. Entonces, a partir del 24 de noviembre, Nicolás Maduro tiene que decidir realmente si se va o se queda del poder. Vamos a explicar por qué tiene la puerta cerrada a partir del 24 de noviembre, Sebastián. Bueno, porque resulta que un hecho significativo es que el Departamento de Estado dice, y esto es relevante, dice que a partir del 24 de noviembre ellos están estudiando la posibilidad de nombrar como organización terrorista extranjera al cártel de los soles que comanda Nicolás Maduro. Eso lo están diciendo ellos ahí, además lo hicieron público, escrito en un documento publicado por el Departamento de Estado. Y ante eso uno tiene que preguntarse, ajá, pero ¿por qué el Departamento de Estado dice primero que algo así como que, bueno, lo podemos decidir, pero además dice a partir del 24 de noviembre? Exactamente. ¿Por qué? Porque usted puede decir, bueno, sí, no, nosotros ya decidimos, ya sabemos que Nicolás Maduro es jefe del cártel de los soles, ya sabemos que el cártel de los soles fue señalado como organización terrorista con sanciones administrativas, sus integrantes y demás, pero ¿por qué entonces tiene que pensarlo hasta el 24 de noviembre? Bueno, porque ese es el plazo que le están dando y a partir del 24 de noviembre no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Pero además están cubiertos desde el punto de vista legal aquí en los Estados Unidos. Ellos se cubrieron sus espaldas. Primero fue el Departamento del Tesoro, dijo, bueno, aquí está, vamos a cortar el financiamiento a aquellos que tienen relación con el cártel de los soles, pero ahora es quien decide la política exterior de los Estados Unidos, que es el Departamento de Estado. Le dice, ahora vamos por ti y te doy una semana. Exactamente. Y recuerde que hace unas semanas, 2 semanas y pico, el secretario de Estado, cuando fue ante el Congreso allí de los Estados Unidos, dijo que todavía no tenían justificación legal para atacar a Venezuela. Correcto. Y obviamente en ese caso a Maduro y a su cártel. ¿Por qué? Porque no es un ataque contra el país, es un ataque contra el cártel de los soles y sus integrantes, que es esa camarilla que está en el poder. Ahora, a partir del 24 de noviembre va a existir la justificación legal. ¿Entiendes? O sea, por eso es importante, porque eso que tú dices, absolutamente cierto. Una cosa es el Departamento del Tesoro y otra cosa es el Departamento de Estado. Y ahí, pues, ya veremos si
si el plátano verde mancha. ¿Y dónde entra allí la lucha armada de Maduro? ¿Dónde queda eso? Tú sabes que a mí me da mucha risa que definitivamente, definitivamente esta gente se burla de la inteligencia del venezolano, chico. Mire, y yo se lo trato de explicar a la gente, ¿no? Yo le trato de decir, mira, es que, ¿qué es eso de la lucha armada? O sea, ¿quiénes van a la lucha armada? Los que van a la lucha armada son los que no están en el poder. Porque la lucha armada es lo que hacen organizaciones o grupos para enfrentar a quienes están en el poder. Entonces, entonces sale Diosdado Cabello y dice, bueno, es que nos vamos a la lucha armada. Entonces agarra unos campamentos donde lleva a algunos de ese grupito privilegiado que tiene, ¿no? Para que vayan a hacer allí como un campamento esto de los Boy Scouts, ¿sabe? Y entonces, bueno, no, es que vamos a rapear aquí por debajo, ¿cómo que se llama eso? Sí, rapar tú sabes, por lo que llaman la cancha de obstáculos que hacen los militares. Entonces nos llenamos de barro y de mugre y entonces salimos ahí, estamos luchando contra los gringos, o sea, por Dios. Entonces después resulta que como la gente ya se les agotó, los voluntarios, resulta que ahora obligan a los funcionarios a que vayan, a que asistan. Entonces, ¿por qué lo hace, por ejemplo, Diosdado Cabello en el caso de La Guaira? Bueno, porque el gobernador de La Guaira, después que estuvo preso 3 días y Nicolás Maduro le dio la espalda, quien lo saca en libertad fue Diosdado Cabello. Entonces el tipo está arresteado con Diosdado Cabello, el gobernador de La Guaira está arresteado con Diosdado Cabello y entonces obliga a su personal de la gobernación para que vaya a un campamento de esos. Entonces la gente se va al campamento y demás. Entonces Diosdado Cabello sale con un machete y le da un poco de machetes a la gente. O sea, pero de verdad. O sea, mire, esa burla es así como que, bueno, nosotros nos vamos a arrestear, ¿sabe por qué, Norexa y Elder? Porque resulta que viven del trasnocho de lo que significó la guerra del Vietnam. ¿Sabe? Claro, claro. De hecho, cada ratico lo mencionan. A cada rato lo mencionan, ¿no? Ahora, Sebastiana, te pregunto, ya ahí para ir cerrando la entrevista, ¿cuál es cómo influye esta presencia de los grupos irregulares? Estamos hablando de esos grupos irregulares que llámese narcoguerrilla, del ELN, que es el que tiene la mayor presencia en Venezuela, para cuando llegue el momento que tenga que llegar. ¿Qué tanta influencia pueden tener como brazo armado de esta gente? Mira, la guerrilla tiene un objetivo claro en territorio venezolano, que son los recursos. ¿Por qué? Ellos han logrado captar, ¿cómo se llama esto? Reclutar a muchos jóvenes venezolanos a cambio de dinero, a cambio de convencerlos y demás, para que pues les haya crecido, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, que era una guerrilla muy pequeña en Colombia. Y esa guerrilla ha logrado consolidarse más bien en territorio venezolano. Pero ojo, el objetivo del ELN políticamente no tiene nada que ver con Venezuela, tiene que ver con Colombia, donde Petro tiene allá el rancho ardiendo por todos lados. Y obviamente, ¿por qué para el ELN es más importante el territorio colombiano que lo que ellos pretendan defender en Venezuela? Porque una cosa son los recursos económicos, pero otra cosa clave para los ejércitos es el control del territorio. Y al ELN el territorio que le interesa es el colombiano. Entonces están librando una guerra contra, no precisamente el ejército regular de Colombia, sino incluso con otra guerrilla, que son las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces el ELN tiene 2 frentes en Colombia que combatir, y ante eso mi pregunta es, ¿y qué se van a ir a defender a Nicolás Maduro y van a descuidar lo que para ellos es su territorio seguro, no solamente desde el punto de vista de territorio, sino de control de los sembradíos de amapola y de todo lo que representa el negocio del narcotráfico en Colombia? Entonces, yo creo que por ahí también Nicolás Maduro está pues cojeando de la pata que esperaba que lo soportara. Por eso es que Diosdado Cabello anda armando grupos, anda recogiendo a cuanto bicho de uña encuentra para integrarlos, para darles un arma y una moto
y decir que hay que salir a combatir a los gringos. Ahora, ¿sabe? Yo creo que aquí uno tendría que pensar realmente quiénes son los que están dispuestos a hacer cosas como esas. Porque, por ejemplo, muchos oficiales que andan pregonando, como lo dijo el general Valladares, el jefe de la SODI en Táchira, que han repartido armas por todos lados, y tú dices, ¿de verdad ese general está consciente de lo que está diciendo? Porque en Venezuela, ¿qué es lo que realmente puede aspirar un individuo como Diosdado Cabello? Que se arme una guerra civil, donde ellos puedan acabar con un montón de civiles como daños colaterales para decir que fueron las fuerzas estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses no necesitan hacer eso en territorio venezolano. Lo demostraron incluso como descabezaron a toda esa guardia de los iraníes, que se creían, tú sabes, superpoderosos, y algunos como Soleimani, mire, le mandaron una cosita y ya lo acabaron en un 2x3. O sea, los gringos no necesitan ir frente a frente. Preciso. Además. Pero es como quedarse en la época hippie. O sea, ahorita todo es totalmente distinto, como tú dices, es ingeniería, es militares, es tecnología, es todo esto. Entonces ellos, como tú bien dices, agarran una bota, le echan un poco de tierra, se ponen unas matas y se montan un teatro, como dice una por aquí. Se montan en un teatro, por cierto, que casi todas las obras que han montado son como muy repetitivas, no hay novedad, una que otra novedad, pero no hay novedad ni en el discurso, solo que el miedo es más evidente, es la única diferencia que yo noto. Y tú tienes razón con lo de los teatros, ellos han montado realmente una puesta en escena. Sí. Cada vez que sacan a un oficial allí a leer algún comunicado, los trasladan de un sitio para otro, colocan allí a un general, muchos de ellos de verdad que es lamentable ese papelazo que hacen, y nada, decir que lealtad y lealtad, mire, yo estoy segura, además, que muchísimos de esos militares ya tienen sus maletas listas. ¿Sabes? Bueno, ¿ya tú crees que ellos, como decía, ¿quién fue el que lo decía? Luis Herrera, los militares son leales hasta que lo son. Lo decía Luis Herrera. Hasta que dejan de serlo. Sí, no, bueno, es que todos los militares son así, ¿sabes por qué también? Porque el problema es que si Nicolás Maduro fuese un presidente legal y legítimo en el poder, la situación fuera otra. Realmente los militares tendrían un conflicto en razón de que, bueno, que fue lo que pasó el 4 de febrero. A pesar del poderoso ejército paralelo que tenía Hugo Chávez, bueno, Hugo Chávez no solamente, Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirino y Ortiz, todo ese ejército que ellos habían conformado con estos comandantes, resulta que, ¿por qué no floreció a pesar de que se ha determinado que incluso habían, creo que como 3.000 en ese grupo? Bueno, no se consolidó porque resulta que Carlos Andrés Pérez era un presidente legal en el poder. Claro. Y eso hacía más difícil cualquier situación, por muchas críticas que hubiese, por mucho que se hubiese elevado todo un discurso contra la Fuerza Armada y las instituciones, o contra la presidencia, pero muchos de esos oficiales fueron convencidos en razón de que no, que era que la decencia, la honorabilidad, la honestidad y demás. Bueno, el caso es que esta situación ahora es totalmente distinta, porque resulta que los principales testigos de que Nicolás Maduro perdió las elecciones el 28 de julio son los militares. Los militares, así es. Así claro. ¿Dónde estará ese sobre número 1? ¿Dónde estará, Sebastián? El número 5. Ese sobre, no, ese sobre, además otra cosa, ese sobre lo tiene que preservar la Fuerza Armada durante 5 años, ¿sabes? Después de las elecciones. Ahora, en teoría debería ser así. Bueno, en teoría, pero... No, la ley, según la ley. Claro, pero el problema es, la pregunta es, ajá, ¿qué va a hacer Padrino López cuando le pregunte dónde está el sobre número 5 que ustedes tenían que haber preservado? Porque esas actas, ellos tienen que preservar, no el sobre, ellos tienen que preservar las actas, el material electoral durante 5 años. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién es el principal testigo de que el 28 de julio Nicolás Maduro cometió un fraude? La Fuerza Armada Nacional. Por eso es que Nicolás Maduro no tiene ni ascendencia, ni liderazgo, ni lo respetan, ni nada.
Y Diosdado Cabello, que está convertido en un matón de barrio, tampoco. Porque el problema es que la Fuerza Armada sabe que quien ganó las elecciones fue el doctor Edmundo González Urrutia. Y punto. Eso lo saben y lo dicen y lo pregonan. Y a veces algunos de esos oficiales chavistas me han llegado a decir, por ejemplo, cosas como, bueno, Chava, pero tú sabes, sí, es verdad, él fue el que ganó, pero resulta que hay que defender la patria y demás y todo ese cuento. Pero todos están convencidos que el doctor Edmundo González fue el que ganó las elecciones. ¿Entiendes? Entonces, ante una situación como esa, ¿qué hace un individuo ilegal e ilegítimo usurpando el poder en Venezuela? No lo van a defender. No hay, nadie se va a inmolar en la Fuerza Armada, y cuando digo nadie no me refiero quizás ni siquiera a la alta cúpula, pues, pero en toda esa estructura de la Fuerza Armada, los que no están comprometidos con la corrupción, con el narcotráfico, para de contar, no se van a inmolar por Nicolás Maduro, y mucho menos por esa revolución que tiene casi 27 años. Pero tampoco lo van a entregar, te pregunto, ¿tampoco lo van a entregar? Bueno, lo que pasa es que entregar no es tan fácil. Nicolás Maduro tiene varios anillos de seguridad, sus primeros anillos de seguridad no son venezolanos. Diosdado Cabello tiene por lo menos 3 anillos de seguridad. Diosdado Cabello, para que sepa, tiene como 200 escoltas, ¿sabes? Y la familia también, para que sepas, las familias también. Eso, cuando tú ves a la hija de Diosdado dentro del carro grabando un videíto, ay, estoy aquí, voy paseando y voy manejando, mire que está sola, eso es lo que ellos quieren vender. Claro. Va custodiada por 200 escoltas, y a todas partes donde llega resulta que paralizan a todo el mundo para que ella se pueda bajar con toda la seguridad, escoltada, protegida y demás. Bueno, cada uno de esos que disfrutan del poder en Venezuela tienen que estar supremamente escoltados y custodiados. ¿Saben por qué? Porque saben que el pueblo venezolano no votó por ellos, que el pueblo venezolano votó por un cambio, y después de las elecciones del 28 de julio, estoy segura que la cantidad de gente que respalda a un cambio en Venezuela y al doctor Edmundo González superó ese monto de 7,5 millones de votos. Lo bueno es que si llega a alguna acción, esos anillos los rompen rapidito. Sí, bueno, si es así, no sé, pero bueno, el caso es que al final yo le digo algo, y lo digo de verdad con mucha responsabilidad a Norexa y Endler. Ojalá la transición en Venezuela sea lo más pacífica posible. Así es. Yo no me apuesto a enfrentamientos militares o a enfrentamientos o a este tipo de acciones bélicas, porque resulta que eso de que, bueno, van a haber muchos heridos y muchos muertos y tal. No, yo no creo que hay que abogar, no, ¿cómo se llama eso? Esos daños colaterales, como si fuera cualquier cosa, no es así. O sea, y ojalá esa transición que va a ocurrir, pero ojalá sea pacífica. Bueno. Mira, Norexa se tiene que ir, Sebastiana también, yo también. Sigan a Sebastiana Barraez, que no lo sigue, que me imagino que todos los que están aquí, como casi 6,000 personas, están siguiendo a Sebastiana Barraez en su canal de YouTube, su escrito en Infobae. Aquí está Sebastiana Sin Secreto. Tiene aquí, el de hoy se llama Maduro desesperado porque ningún país quiere intermediar. Es ese, ¿no? Sí, hace 32 minutos acaba de terminar y está con nosotros aquí. Así que, gracias. Dije, voy corriendo porque voy para el canal de mi querido Endler. Gracias a ti, Sebastián. Gracias. Antes de terminar, una pregunta y una respuesta rápida. Porque hay gente que dice, no, pero es que todos los militares son unos corruptos, unos asesinos, todos son unos narcotraficantes. ¿Qué dice Sebastián a eso? Que no es cierto. Okay. Eso es una minoría. Así es. Gracias, Sebastián. Un abrazo, gracias por estar con nosotros y no te pierdas mucho, ¿vale? No te pierdas. Trato. Chao.